Muy buenas noches y feliz sábado tengan todos. Estamos muy contentos de que haya conectado un grupito, um, pequeñito el grupito hoy, pero esperamos por la gracia de Dios que se conecten más en breve. Vine corriendo hoy, estoy en un congreso juvenil aquí en la Asociación Puertorriqueña del Este, en el área metropolitana. Pero por la gracia de Dios aquí estamos ya conectados para tener el estudio de esta noche y el próximo viernes también tendremos otro estudio, dado que en junio pues cedimos el espacio para que estuviera Elizabeth Torres con nosotros. Por eso es que va a haber hoy un estudio y el próximo viernes también va a haber un estudio, pero es otro tema. El próximo viernes va a ser con relación a la experiencia de la salvación y hoy vamos a tener el tema, saludos Gerardo, con relación al sábado y está muy interesante. Está nuestro amigo invitado Edwin Coto. Así que ahí está Edwin. ¿Cómo está Edwin? Saludos desde los coquíes aquí que se escuchan en el fondo en Puerto Rico, allá en Florida. Para que tengan un background de quién es Edwin, Edwin es una persona de verdad que yo digo que debería ser pastor porque tiene mucho conocimiento, aunque él diga que no, pero es una persona, un joven bien preparado y de verdad que tengo que decirlo, yo se lo he dicho a él en persona, que ayudó grandemente a nuestros jóvenes en Lakeland por mucho tiempo, cuando estuve allá de directora. Con él fue que llevamos a cabo los estudios juveniles de Daniel y tocamos, ¿verdad? Lo más que pudimos Apocalipsis, pero que después vino la pandemia. Pero por lo menos pudimos terminar Daniel, que eso fue importante. Además, él estuvo presente en uno de los retiros que hasta el sol de hoy los jóvenes me dicen que es uno de los recuerdos más grandes que se llevan, así que te lo agradezco nuevamente. Que estuviste con nosotros en ese retiro espiritual hace unos añitos atrás. Así que nos acompañan por ahí. Te presento a Gerardo, que es el director de jóvenes de una de las iglesias de Caguas 1. Está por ahí Ángela, que es la hermana de Gerardo, pero ella está por Wisconsin, allá. Saludos, buenas noches, feliz Buenas sábado. noches, te bendiga, conectado. Y está por ahí mami conectada, está desde Ceiba, yo estoy hoy desde San Juan transmitiendo y esperamos por la gracia de Dios que por ahí ya mismo, porque me confirmó Xiomara y Gisela que se van a conectar, así que esperamos por ahí que se estén conectando en breve. Voy a también enviar el enlace, ya mismo voy a conectarme vía Facebook para aquellos que no puedan entrar en Zoom o que son más tímidos, pues puedan también ver la transmisión vía Facebook Live. Así que queremos comenzar con una oración. Así que si tienen algún pedido de oración, aprovechar, este es el momento, lo pueden escribir o lo pueden verbalizar. Voy a aprovechar y yo quiero pedir oración por una, Gerardo, ¿te acuerdas la Glory, la señora que conocimos, la muchacha que conocimos de las nenas en el congreso anterior que hubo en Cabo? Y queremos orar por ella. Está pasando por unas situaciones difíciles y queremos, ¿verdad? Que Dios mantenga su fe y que, ¿sabes? Sabemos que en estos tiempos van a haber muchas luchas y lamentablemente muchas veces vienen de adentro. Así que Dios la fortalezca y la ayude a mantenerse firme, ¿verdad? En los caminos del Señor y que sobre todas las cosas la ayude a ella, la dirija. A ella y a su sobre todas las cosas. Así que quiero ponerlo a ella, además de pedido especial y por mi hermana. ¿Alguien más tiene algún pedido? Bueno, quiero que oremos por los jóvenes, el congreso que se está celebrando en Puerto Rico, que bueno. inició en esta noche y continúa mañana, para que los jóvenes que están yendo a ese congreso puedan ser edificados
y puedan tener un encuentro con el Señor en ese congreso. Así mismo. Hago un paréntesis, yo me sorprendí la cantidad, porque a veces se apuntan gente y no aparece, pero habían bastantes jóvenes, bastantes personas y muchos jovencitos, ¿sabes? Jóvenes, así que esperamos por la gracia de Dios. Se sentía, ¿verdad? El Espíritu Santo y esperamos, ¿verdad? Yo me tuve que ir antes, pero esperamos por la gracia de Dios que se mueva y permanezca en ese lugar y que pues sea un renacer, sobre todo en estos tiempos. De hecho, tengo entendido que en el campamento de adolescentes se bautizaron Como 6. 6 o 7 personas, algo así, y en el de jóvenes también se bautizaron 5 o 6, así que por la gracia de Dios. Chévere. Y hoy pues pidieron a bautisterio portátil, así que hay proyección de que al final del congreso haya otro bautismo, así que Dios siga obrando acá en Puerto Rico y a nivel mundial. Qué bueno. Una pregunta, ¿me oyen bien? Sí, perfecto. Ok, chévere, muy buenas noches. Tú vas a poner el live en Facebook. No sé si me Sí. podrás mandar el link a mi al Seguro. WhatsApp. Yo voy a hacerle un share también. Seguro que sí. Sí. Si tienen algún pedido mientras tanto. Bueno, para que oren por un proyecto que estamos haciendo acá con nuestro ministerio. Ya pronto cuando empiece yo explico un poco más del ministerio, pero estamos empezando una escuela aquí donde vivo. Vamos a construir un edificio en los 2 acres donde nosotros vivimos y vamos a empezar a dar clases de teología para personas que no pueden ir a las universidades. Vamos a dar esas clases allí de apología, de teología. Y estamos invitando varios pastores y profesores del Andrews y de Weimar University en California, el pastor Stephen Bohr también, Ivor Myers, y los estamos invitando a ellos para que vengan y den clases y enseñen teología en nuestra escuela. Esto lo vamos a hacer varias veces en el año y vamos a empezar con la primera clase. Es un mes, es un entrenamiento de un mes entero, donde se quedan aquí en una casa y cogen las clases y hacemos varias actividades también, y culminando con una campaña evangelística. Entonces, eso es algo que vamos a empezar en septiembre del año que viene, y para que oren pues por ese proyecto, para que el Señor bendiga y nos abra el camino para tener las finanzas y que genere interés en personas para que se apunten como estudiantes y podamos hacer algo grande con eso. Amén, tremendo, de verdad, tremendo. Muchas gracias por compartir esa información, Edwin, y estaremos orando por ese proyecto. Okay. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Gerardo, ¿nos puede tener la oración? Claro, con mucho gusto. Bueno. Amante Padre Celestial, te agradecemos en esta noche porque nos permites otra vez reunirnos para poder estudiar tu palabra y poder aprender más acerca de ti a través de este ministerio. Te queremos pedir, Señor, que tú puedas contestar cada petición presentada en esta noche, sobre todo a las cosas, el proyecto que tiene nuestro hermano Edwin Coto, que va a ser iniciado en septiembre para poder dar esas clases de teología a las personas que no pueden ingresar formalmente en una universidad, que tú puedas abrir las puertas para que este proyecto se pueda llevar a cabo y que pueda ser de bendición para todo aquel que tenga el interés de aprender de tu palabra y de ser un canal por el cual tu Espíritu Santo pueda obrar. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, y te pedimos que permanezcas con nosotros a través de toda la programación de esta noche. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, ya compartí por ahí el enlace en el chat, así que lo pueden también
compartir, Gerardo, por allá en los chats que tú tienes de la iglesia y yo voy a Ok. compartirlo por acá. Ángela parece que se cayó la conexión, pero a lo mejor ya mismo se conecta o lo ve por YouTube, perdón, Facebook. Así que nada, vamos a dejarle entonces el resto del tiempo a Edwin con un interesante tema. Tengo que buscar el título. Y bien, de esta noche, que se titula Jesús quebrantó el sábado en Juan 5:18, una respuesta exegética y teológica con relación al sábado. Así que vamos a darle el resto del tiempo a nuestro querido amigo y hermano Edwin para que pueda tenerlo el estudio de esta noche. Bendiciones. Bueno, gracias. Para verificar una vez más, hermana, me oyen bien, ¿no? El audio está bien, no hay problema con eso. No, no hay problema con el audio. Ok, muy bien, chévere. Primeramente, antes de orar, para decirle desde el principio que yo generalmente no doy clases o predicas en español, pero trato en lo que pueda. So, si me sale alguna palabra medio gringo, pues me perdonan. ¿Ok? Y con mucho gusto, corrígenme. Y yo así aprendo también, no tengo problema. Se me hace particular difícil también dar este estudio en español porque es teología y pues entra un poco más profundo que un sermón regular. Entonces voy a tratar en lo que pueda y pues como dije, si acaso no hago muy bien en el lenguaje, pues me perdonan y me ayudan, no hay problema con eso. Vamos a tener una oración y vamos a empezar el estudio. Señor, gracias por este momento de estudiar tu palabra. Ayúdanos para entender y aplicar lo que aprendemos y que esto sea, Señor, para edificación espiritual para nosotros y que a través de ella nos podamos acercar más a ti y entender tu palabra más. Y también, Señor, que esto sea de una oportunidad para que aprendamos más y nos preparemos para poder dar respuestas que ayuden a los demás a entender tu palabra más y también conocerte a ti más. Perdónanos por nuestros pecados y te pedimos por el Espíritu Santo que nos guíe en el momento. En nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir mi PowerPoint. Necesito... Sí, te doy ahora el host, perdón. That's okay. Okay. ¿Me dice cuándo? Ahí Ya. Qué chévere. La presentación, el PowerPoint está en inglés, pero yo, claro, la voy a dar en español. Si acaso tienen alguna pregunta, pónganlo en el chat y desde ahí yo lo veo al final de la presentación y puedo dar la respuesta. Este tema es bien importante por la simple razón de que si Jesús quebrantó la ley de Dios, particularmente el sábado, y si eso es pecado, hacer eso, pues tenemos un problema bastante grande, porque quiere decir que pues Jesús pecó. Pero como la palabra dice que Jesús nunca pecó y que es pecado violar la ley, según Primera de Juan, tenemos que entender este texto particular que parece decir que Jesús quebrantó el sábado. Ahora, yo no chequeé cómo lee en español el texto. Este es Juan 5:18, pero en inglés dice, not only had he broken the Sabbath, o sea, que no solamente quebrantó el sábado, así lo traduje, no sé si así lo lee en español, pero así lee en inglés. Entonces, este tema es importante por esa razón, pero también es importante porque nos ayuda a entender un poquito más el punto del sábado, lo que Jesús intentó hacer con el sábado, el significado del sábado, que es más que un día, es más que una ley, es algo muy personal
muy simbólico y que al fin y al cabo nos enseña un poco más del amor de Jesús y lo que Él quiere para nosotros. Entonces vamos a entrar al estudio. Y este estudio es un poquito profundo. Vamos a ver unas palabras y griegas para entender un poquito más y vamos a comparar varios textos. Y después al final vamos a responder algunas preguntas que me mandó la hermana y algunas otras preguntas que quizás tú tengas en el momento. Ok, dice el texto. Juan 5:18. Therefore the Jews sought the more to kill him. Los judíos querían matarlo. ¿Por qué? Because he not only had broken the Sabbath, porque él no solamente violó el sábado o quebrantó el sábado, but said also, pero dijo también que Dios es su Padre, haciéndose así igual al Padre o equal to the Father. Este texto, varias personas, y no muchos, pero hay algunos que cogen este texto y a través de ese texto dicen pues que como Jesús violó el sábado no tuvo significado, no en el contexto como lo tuvo antes, y pues nosotros también podemos quebrantar el sábado y no guardarlo. Eso es lo que hay, de ese ángulo vienen algunos que son críticos, si se puede decir así, de nuestras creencias y de lo que la palabra dice sobre este tema. Entonces vamos a entrar un poquito más profundo. Vamos a ver en 8 puntos exactamente lo que dicen aquellos que tienen una opinión diferente que nosotros. Ya hablamos de eso un poquito más, pero vamos a entrar un poquito más profundo. Vamos a hablar del contexto de Juan 6, bien importante. Vamos a hablar del clase de trabajo que Jesús hizo, porque el versículo 17 dice que Jesús siempre trabaja como el Padre siempre trabaja. Entonces hay que ver qué clase de trabajo es ese. Vamos a hablar un poquito de quién es el que está hablando en el texto. ¿Es Juan o los fariseos? En el versículo 18. ¿Qué significa la palabra quebrantó en el versículo 18? Y vamos a ver un paralelo, creo que así se dice, me corrigen si no es así, un paralelo con el capítulo 7 de Juan, con el capítulo 7. Entonces, y después vamos a ver si es que Jesús causó que el hombre que él sanó en el momento quebrantó el sábado, porque él le dijo a él, coge tu cama y camine. Y eso en los ojos de los fariseos era un pecado hacer. Entonces vamos a investigar un poquito que si en verdad era pecado hacer eso. Y si Jesús causó que este hombre peque. Vamos a llegar a la conclusión y vamos a responder algunas preguntas también. Cuando nosotros estudiamos la palabra, no sé si en algún estudio bíblico te han dicho, ¿qué opina usted? No sé si te han dicho eso. Cuando está estudiando, leemos un texto en un estudio bíblico y alguien dice, pues, ¿qué opina usted? ¿Qué tú crees que quiere decir este texto? ¿Cómo te hace sentir este texto? ¿De qué te habla a ti sobre este texto? Yo quisiera decir que para mí, esa no es la manera como estudiar la palabra. Es parte, pero no es el principio. Primeramente, nosotros tenemos que leer un texto en el contexto. ¿Qué significa ese texto en ese contexto? En el contexto immediate, el contexto de ahí mismo, ¿no? Del capítulo. Después hay que salir de ese contexto para ver qué más dice el contexto más allá de allí. Por ejemplo, como vamos a ir al capítulo 7. Después de ahí salimos más y leemos el contexto de la Biblia en total. ¿Qué quiere decir el libro de Mateo sobre este mismo tema? ¿Qué quiere decir Apocalipsis o Daniel o Génesis sobre este mismo tema? Y así con eso todo junto podemos llegar a una conclusión. Y después nos hacemos esa pregunta. Ahora, ¿cómo se aplica este texto en tu vida personal? ¿Ves? El problema es que lo hicimos de la otra manera y decimos primero, ¿cómo tú te sientes de este texto? ¿Qué tú opinas de este texto? En vez de preguntar qué significa el texto en el contexto. Vamos a hacer eso primero y luego vamos a ver cómo yo puedo aplicar ese texto, ese mensaje de ese texto en mi vida personal. ¿Cuál es el mensaje para mí ya después que yo entienda
el contexto. ¿Me hago de explicar? Si acaso hay alguna pregunta, pueden ponerlo en el tag. Si me entienden, me expliqué bien. Como te dije, no hablo tan bien el español. Por favor, ponme un thumbs up o algo en el chat para asegurarme que me estoy llevando de entender. Ok, primeramente, vamos a ver el contexto. Vamos a ver esta parte ya, pues lo expliqué un poquito, pero vamos a mover el segundo. Vamos a ver el contexto y después vamos a entrar un poquito más de allí. Pues en el contexto del versículo 1 al 15, la historia es de un señor que no podía caminar y estaba en the poor in Jerusalem. No sé cómo se dice en español, pero allí estaba muchos años. Viene Jesús, le pregunta que si él quiere ser sano, si quiere caminar. El Señor lo mira, claro que él quiere ser sano, y pues ahí Jesús lo sana. Yo me imagino que en el momento allí los fariseos estaban allí viendo también un poquito de la curación del Señor, del milagro. No sé si el texto lo dice así como tal, pero me imagino que quizás estuvieron allí en el momento, que alguien estuvo allí que le dio el mensaje a ellos. Pero luego sabemos que ellos se encuentran con el Señor y le pregunta que por qué él está caminando en el sábado con su cama, porque Jesús le dijo a él, moja su cama y camine. Vamos a ver luego que ellos basan esta idea sobre un texto en Jeremías, que sacaron el texto fuera de contexto. Eso es lo que hicieron los fariseos. Vamos a ver eso luego. Pero a través de ese contexto fuera de contexto, en el libro de Jeremías, ellos dijeron que no se podía cargar cosas en el sábado. Por eso ellos dejaban los scrolls, las palabras, abiertos siempre encima de su mesa en la sinagoga. No se lo llevaban con ellos, porque ellos tenían esa creencia. Versículo 16 al 23, ahí leemos que Jesús empieza a tener como una discusión con los fariseos, y después del 24 al 47, él sigue defendiendo su posición y les da una advertencia, creo que se dice, un warning sobre el juicio que viene pronto. Ese es el contexto inmediato de ese capítulo. Ok, la pregunta es, ¿qué clase de trabajo hizo Jesús? Jesús lo que él hizo fue sanar a una persona. Y la pregunta que tenemos que hacer nosotros es que si eso es malo hacer en el sábado, que si eso es pecado hacer en el sábado. Aquí tengo varios textos, no te la voy a leer todas, pero aquí las tiene. Te la puedo mandar si alguien quiere este PowerPoint, te la puedo mandar. Solamente me la pregunta y yo te la mando. Pero en este slide aquí vemos varios textos del Viejo Testamento y unos del Nuevo que nos dice que nunca fue malo o pecado hacer obras misioneras en sábado. Todo lo que tenga que ver con ayudar a otro ser humano, ¿verdad? O trabajar con la iglesia o en la obra fue permitido el sábado. Okay. Vamos a leer unos textos o ver unos textos breves aquí. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1, versículo 3, Colosenses también capítulo 1, 17. Mira qué interesante estos textos dicen que Dios, y lo estoy tratando de traducir en mi mente de inglés a español, pero básicamente he upholds everything by the word of his power. Él tiene todo bajo su control, básicamente. Todo existe a través de él. O sea, si él quiere, él puede decir, ya basta todo y todo se apaga. Pero no, Dios continúa trabajando en mantener todo. Ahora, él no reposó en eso en el sábado. Si tú lees en Génesis capítulo 2, él reposó en el trabajo de crear las cosas. Pero él no descansó de mantener el mundo y los seres humanos o los seres creados. O sea que Dios continuó trabajando en lo que es la obra que le daba beneficio para sus criaturas. Era una obra espiritual. Todo lo que es espiritual, Dios lo hizo y Jesús también lo hizo. Por eso él dice en el versículo 17 de Juan 5, mi Padre siempre trabaja y yo trabajo.
¿Cuál es el contexto? El contexto es en ayudar a otros, a otras personas en la obra, porque eso es lo que Jesús hizo en ese momento, sanar a una persona, y esa es parte de la obra. Sigamos leyendo en varios otros textos, por ejemplo, dice en Éxodos 37 que los sábados, los sacerdotes trabajaban los sábados. Este es el Viejo Testamento. ¿Qué hacían ellos? Pues ellos trabajaban en el santuario con el incienso, la luz en el santuario, con el pan del lugar santo. Ellos lo cambiaban los sábados. Dice en Segunda de Reyes 4:23 y el capítulo 11 también, que los profetas trabajaban los sábados, los soldados de Israel trabajaban los sábados también. Dice Ezequiel 46 que allí se trabajaban los sábados también, guardando the gateway. Dice Nehemías 13:22 que los levitas trabajaban como guardiantes de las puertas o las entradas a Jerusalén. Y interesante, dice en Joshua 6, ustedes saben la historia donde ellos conquistaron a Jericho, que ellos tenían que dar la vuelta 7 días. Pues eso incluye un sábado, claro, son 7 días. Quiere decir que el trabajo espiritual, el trabajo de obra misionero, el trabajo que tiene que ver con Dios es permitido. Y creo yo con este texto que no es solamente permitido, pero también algo como encouraged. Debemos de hacer eso los sábados. Debemos de hacer ese clase de trabajo los sábados. Quiere decir que el trabajo que hizo Jesús no fue un trabajo que violó el mandamiento, porque el mandamiento no prohíbe esta clase de trabajo. Lo que prohíbe es trabajo como secular, creo que se dice, secular, como por ejemplo yo manejar un bus el sábado, o cortar la grama el sábado, o ir y trabajar en un restaurante el sábado. Ya eso es un trabajo que no es espiritual, no es obra misionera, eso es lo que el mandamiento prohíbe. Hay que descansar de eso los sábados. Pero el trabajo de la obra, del ministerio, nunca viola el sábado. Y para poner un resumen de todo eso en un texto, puedes leer en Mateo 12:12, dice que es legal, dice it is lawful, es legal hacer obras buenas, hacer lo bueno en sábado, ¿verdad? Entonces, y ese texto está ahí, es Jesús hablando, diciendo que es permitido hacer cosas buenas sábado. Esa es una obra que es un trabajo, pero es un trabajo permitido y es espiritual. Eso es lo que hizo Jesús en el capítulo 5 de Juan. Esa clase de trabajo. Vamos a entrar un poquito más profundo. Dice, ¿quién es el que está hablando en el texto? En mi opinión, en lo que yo entiendo, en lo que he leído, lo que tiene sentido, el que está hablando es Juan, según el capítulo 5 del versículo 8. Es Juan que está hablando. Dice ahí, therefore the Jews sought the more to kill him. O sea, que él es el que está diciendo, los judíos, aquellos lo querían matar. Eso no es el fariseo, es Juan hablando, diciendo, ellos querían matarlo a él, y después él da las dos razones. ¿Por qué? Y eso es interesante. Vamos a ver por qué es que Juan dijo esto y por qué es que Juan usó esa palabra broken. Vamos a ver eso mientras sigamos entrando más profundo. Ok. La palabra broken. Ahora vamos a entrar un poquito más. Quizás esto sea un poco técnico, me perdonan, pero hay que explicar esto porque es bien importante. Hay varias palabras que se usan que significa violar, por ejemplo, violar la ley, ¿verdad? O quebrantar, ¿no? Hay varias palabras en el idioma griego que se puede utilizar. Por ejemplo, en Primera de Juan 3:4 dice que violar la ley es pecado. Sin is the transgression of the law. Pero la palabra transgresión en ese texto es una palabra griega que no es la que se usó en Juan capítulo 5 versículo 18, ¿verdad?
sea que Jesús no hizo transgresión de la ley. Él hizo otra cosa y eso es lo que vamos a ver. La palabra que se usa en griega es en el Strong's G3089, si la quieren buscar. Esa palabra es bien interesante porque tiene un significado bien interesante. Esa palabra hay que leerla primeramente en su contexto, ¿verdad? Porque el contexto determina, en muchas ocasiones, el contexto determina qué significa una palabra y cómo se usa esa palabra. Ok. En el contexto, por ejemplo, vamos a ver aquí este texto, déjame mover algo para ver mejor. Lucas capítulo 19, versículo 33. En ese contexto, esa palabra se usa para significar algo bien interesante. En el momento cuando Jesús mandó a sus discípulos para Jerusalén para buscar un donkey, no sé cómo se dice un donkey en español, a ver si alguien me pone la palabra ahí en el chat. How you say donkey in Spanish. Pero cuando él mandó a buscar el donkey, él les dijo a ellos, o cuando ellos llegaron, dice el texto, and as they were loosening the coat, the owners thereof said to them, why loose ye the goat? O sea, ¿por qué sueltan el animal? A ver, parece que alguien lo puso ahí, un burro, gracias. All right. Thank you. Ok, ¿por qué tú, you loosen, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Yo lo voy a buscar aquí en español. Déjame ver. That's Luke 19:33. Luke 19:33. No sé si quizás, mi hermanita, tú puedes poner los textos mientras yo las digo. Algunas de ellas, por ejemplo, por lo menos en español en el chat. Así yo por un momento voy y la veo y la leo. Dice ahí en el Lucas 19:33, en español dice, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? All right. Pues esa palabra desatáis en inglés es loose, como soltar, ¿no? O sea que la palabra significa es como loosen, como soltar de otra cosa. Yo lo tenía que soltar de allí para después utilizarlo, ¿no? Y esa palabra así como se usó acá, se usa en varios otros textos. Por ejemplo, Lucas 13:16, Juan 11:44. Hay varios textos donde así se usa. O sea que no significa siempre quebrantar, ¿no? Significa como soltar. Ok. Pero, ahora pongo esta información, puede significar en algunos casos como quebrantar. Por ejemplo, en Mateo 5:19. Dice allí que cualquiera que quebrante la ley, cualquiera de estos, del mínimo de los mandamientos, y les enseña a otro a hacerlo, ustedes ya saben el texto, ¿no? Pues allí también se usa la palabra. Lo que significa esto es que esa palabra se tiene que usar o se tiene que entender bajo su contexto. Bajo su contexto. Right? Sí, y eso es bien importante. Ahora vamos a ver un poquito más de información. Voy a dar unos pasos adelante y después vuelvo. Ok. Aquí tenemos dos opciones de palabra que se pudo haber usado, que no se usó, que Juan no usó. Juan, cuando él escribió primera de Juan 3:4, él usó una palabra diferente. La palabra que nosotros vimos no es esta. Esta es anomía, ¿verdad? Y eso significa sí quebrantar. Quebrantar la ley. O sea que el que comete pecado, quebrantar la ley, pues el pecado es quebrantar la ley, ¿no? Esa no es la palabra que se usa, es diferente. Aquí tenemos otra, según Santiago, capítulo 2:11, donde él habla de los mandamientos. Él da el ejemplo del 6 mandamiento y el 7º mandamiento. Y allí él explica que el que no guarda uno, pero no guarda el otro o quebranta el otro, él es transgresor o violador o lo que sea como se pueda poner de la ley. Esa palabra tampoco se usó en Juan capítulo 5, versículo 18, que son palabras que dan un significado más fuerte de
quebrantar o violar una ley. No, Juan usó una palabra que tiene varios significados que dependen del contexto. Es bien importante para entender. All right. Vamos a dar unos pasos atrás para explicar algo bien importante. Hay un paralelo entre... Go forward a little bit. Ok. Antes de ir al capítulo 7, hay que entender algo bien importante. Dice aquí, estos textos, en el Juan capítulo 5, los fariseos se enojaron porque el Señor que se sanó, que Jesús sanó, estaba levantando o moviendo su cama. Ellos tenían el pensamiento en ese tiempo de que eso era pecado, eso no se debía de haber hecho, que eso es violar la ley o violar el sábado, quebrantar el sábado. Pero lo que hicieron los fariseos es coger un texto fuera de contexto, que es lo que los que son críticos de nuestras creencias, es lo mismo que ellos hacen. El contexto que ellos sacaron de contexto es Jeremías 17, donde allí dice que no se debería de levantar un burden o cargar un burden, que también significa un load, o sea, que no se debería de cargar algo en el sábado. Y así lo dice, ¿cierto? Que así lo dice en Jeremías capítulo 17. Pero el problema es que ellos lo sacaron de contexto, ¿verdad? Hay una razón por qué Jeremías dijo eso. Una razón, y esa razón se explica o se entiende en Nehemías capítulo 13. Y ahí vas a ver un paralelo. Yo puse allí los colores para que vean que los dos están hablando de la misma cosa. Y en el 18, Nehemías, el profeta Nehemías, él le recuerda a ellos de lo que ocurrió cuando ellos estaban antes en pecado, antes de Babilonia, de la cautividad en Babilonia. O sea que Jeremías 13 está hablando Nehemías 13 está hablando de Jeremías 17. Y eso así lo dice en el versículo 18. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Porque Nehemías 13 da información que no está en Jeremías 17. ¿Cuál es la información? Pues que ellos estaban cargando cosas para un propósito, y ese propósito era para hacer negocios sobre el sábado, para vender cosas. Por eso dice el 16, men of Tyre dwell there also, who bought fish and all kinds and sold. Vendieron, esos hombres de la ciudad de Tyre vendieron sobre el sábado. Lo que hicieron los fariseos, escoger el texto en Jeremías 17 y decir, pues con eso no se puede cargar nada. Pero eso no es lo que está hablando Jeremías, porque si compara con Nehemías 13, lo que está hablando es de no cargar cosas para el propósito de hacer negocios en sábado. Eso es lo que está hablando el texto. Y ese es el problema de lo que está ocurriendo en Juan 5. Ellos leyeron ese texto en Jeremías 17 y dijeron, no se puede cargar cargos sobre el sábado, y lo que está haciendo el Señor es cargar una cama, eso es cargar cargo, pues se está pecando. Y Jesús dice, espérame, pero primeramente, yo siempre tengo que trabajar, dice, ¿ok? Esta clase de trabajo que yo hice de sanar a una persona, eso es un trabajo que siempre tiene que ocurrir, ¿verdad? Pero después viene en el capítulo 7 de Juan, y él explica, o él se defiende, mejor dicho, y dice allí que él no violó el sábado. Vamos a verlo. Tienen sus Biblias, vayan para Juan capítulo 7. Dice allí, por esto es importante leer en contexto, ¿no? Nosotros leímos el capítulo 5, vamos a leer ahora en el capítulo 7. En el capítulo 7 Jesús se encuentra con ellos otra vez, con los fariseos. Quiero que vean los colores para que vean que hay otro paralelo acá. En el capítulo 7, Jesús está hablando de lo que ocurrió en el capítulo 5. Y aquí en el capítulo 7, él se defiende. Vamos a verlo. ¿Qué dice? Dice Jesús, ¿por qué me están tratando de matar? Dicen ellos, nosotros no te estamos tratando de matar, usted tiene un demonio, básicamente le dicen. Y dice Jesús, sí, ustedes me están tratando de matar porque yo hice una obra, yo hice un trabajo.
¿verdad? ¿Qué trabajo fue ese? El trabajo fue de sanar a ese señor en el capítulo 5. Después dice Jesús, él viene con una defensa, apología, apologetics. Él viene con una defensa y él usa algo, mira qué interesante, qué inteligente nuestro Señor. Él usa algo que ellos mismos estaban haciendo, los fariseos, para después con eso mostrar que si ellos no están culpables, aún menos Jesús es culpable. ¿Qué es lo que usa él? La circuncisión. Creo que así se dice. Circumcision, right? Y básicamente él les dice a ellos, si ustedes pueden hacer circuncisión los sábados, si lo pueden hacer en los sábados, dice él básicamente, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué ustedes se enojan conmigo? Porque yo hago a un hombre todo sano. O sea que si los fariseos pueden trabajar en una parte de un hombre, que es la circuncisión, que ya sabemos qué parte es, ¿no? Si ustedes pueden trabajar una parte del hombre, yo puedo trabajar todo el hombre. Y si usted no está culpable, menos yo. Amén. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo en ese texto. O sea que Jesús está vindicating himself, se está defendiendo de la acusación de que él violó o quebrantó el sábado. Bien. Entonces, así es como Jesús dice. Bien. Entonces, algo interesante que tenemos que entender, bien importante sobre esto. Hay una razón por qué Jesús está tratando de vindicate el sábado. Okay? Vindicate. Now, how do you say vindicate in Spanish? Vindicar. Vindicar, gracias. Hay una razón por cual Jesús quiere vindicar el sábado, y esto es bien importante. Nosotros, como adventistas del séptimo día, me da miedo de decirlo a veces y de creerlo, pero nosotros quizás cometemos de alguna manera el mismo error de los fariseos. De alguna manera. Ellos veían el sábado como simplemente una ley y con mucho legalismo trataron lo más que pueda de guardarlo de una manera que ya no era agradable, que le causaba problemas a los demás, ¿verdad? Ellos guardaban el séptimo día, no el sábado. Y para mí, esas son dos cosas diferentes. Una cosa es guardar el séptimo día, como como el otro hermano cristiano de otra iglesia guardan el primer día, ¿no? Eso es una cosa, guardar el séptimo día. Otra cosa es guardar el sábado que cae en el séptimo día. Hay muchas personas que guardan el séptimo día, como hacían los fariseos. Pues es un día de no hacer nada, vamos a la iglesia, todo el mundo calladitos, para la casa a dormir. Eso no es guardar el sábado. Hay que hacer lo que Jesús hizo el sábado. ¿Cómo Jesús guardó el sábado? Pues a través de mostrar amor a los demás, con ayudarlos, con darle algo de comer, con sanarlos, con lo que sea, ¿no? Eso es guardar el sábado. ¿Y qué significa eso? Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice, ven hacia mí todos los que están quebrantados, creo que así dice, o angustiados, creo que así lo dice en español, y yo os dará descanso. Fíjate que si lees el capítulo 12, versículo 1, Jesús dijo eso en un sábado. Y ahí se formó un problema sobre el sábado, ¿no? Pero ¿por qué Jesús dijo ese mensaje que Él era el descanso, o sea, que Él le dará el descanso? ¿Por qué Él lo dijo en un sábado? Porque ya todos en ese momento estaban ya con la mentalidad de que era un sábado y estaban ya pensando en descanso. Y Jesús aprovecha el momento y dice, yo le voy a dar descanso. Yo soy el Señor del sábado y yo te puedo dar ese descanso, no solamente el séptimo día, pero te puedo dar un descanso espiritual a diario. Que con ese descanso vas a entender qué es el sábado en verdad. El sábado se guarda el séptimo día, eso es cierto, pero el mandamiento nos dice qué debemos de hacer en los otros 6 días. O sea que el mandamiento no está preocupado solamente de lo que hacemos el séptimo día. Si lees bien,
El mandamiento dice, y trabajar los 6 días. ¿Qué significa eso? Significa que Dios quiere decirte a ti cómo tú debes de conducir tu vida a diario, ¿verdad? El mandamiento, el cuarto mandamiento, toca cada día de la semana en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Y después nos dice, cuando llegue el séptimo día, a descansar, ¿no? ¿Qué significa eso? Dios quiere una relación con nosotros todos los días, no solamente el sábado, todos los días, para que cuando llegue el sábado, ahora se celebra lo que el Señor ha hecho por nosotros desde el domingo la semana pasada. Cuando nosotros estamos en una relación con una mujer y nos casamos, ¿no? Yo me metería en tremendo problema con mi esposa si yo le digo a ella que yo solamente por ejemplo, si yo le digo a ella que no, nuestro día de aniversario no es tan importante. Yo te amo todos los días. No te preocupes. Es más, todos los días para mí es importante. Así nos dicen los evangélicos cuando hablan sobre el sábado. Dicen, ustedes los adventistas tienen una relación con Dios una vez a la semana y yo todos los días. Imagínate diciéndole eso a tu esposa. ¿Qué diría tu esposa? Yo sé lo que diría mi esposa. No es nada bonito. Es bien importante, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Que Dios quiere una relación con nosotros todos los días, pero ese día sábado es algo significante, algo importante, que culmina lo que el Señor hizo por nosotros durante la semana, así como nosotros tenemos una relación con nuestra esposa, nosotros los esposos, con nuestra esposa todos los días y la amamos todos los días. Pero el día del aniversario es un día muy, muy íntimo y muy especial porque tiene un significado bien especial. Así es el sábado. Te muestro un texto más y concluimos acá con este estudio y después entramos a las preguntas. Dice en Salmo 92:1. Lo voy a poner aquí para que la leamos junto. 92:1. La busco. Este texto es es el único salmo en toda la palabra que habla del sábado. No hay otro. Es el único en toda la palabra que habla del sábado. Te la voy a poner en la Reina Valera. Salmo 92:1. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová. Ten en mente que este salmo habla del sábado. Es más, te lo pongo aquí una vez más. Dice en el versículo 1, a psalm or song for the Sabbath. Un salmo o canción para el sábado. Ahora te la pongo nuevamente en español. Nota lo que dice sobre el sábado, pero nota lo que dice el salmista. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Ahora noten el texto. 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu felicidad cada noche. Mira, un salmo dedicado al sábado, que es el séptimo día, es una vez a la semana. Ese mismo salmo habla de adorar a Dios todos los días. Dice allí, cada noche. O sea que la mentalidad de un siervo de Dios en el Viejo Testamento nunca era de alabar a Dios una vez a la semana. Siempre fue de alabar a Dios todos los días, pero tener el sábado como la culminación de esa relación con Dios como un día especial, un día de guardar. Espero que este estudio fuera de bendición para usted. Si hay alguna pregunta, no sé si mi hermana tú quieres leerme las preguntas, pero si hay alguna pregunta, ponlo en el chat y ahí chequeamos el Facebook. Si en el Facebook quizás haga otra pregunta también. Muchas gracias. Gracias a ti, Edwin. Muchas gracias por la presentación concisa pero precisa. Tengo aquí unas preguntas que habían enviado anteriormente y nuevamente la sala está abierta también. Si no se atreven a hablar,
pueden escribirla en el chat, pero voy a hacer las preguntas anticipadas que nos enviaron. La primera pregunta es la siguiente. ¿Estamos bajo el nuevo pacto o la ley? Porque muchas personas piensan que el sábado fue abolido, porque hay un versículo en la Biblia que habla sobre el sábado, la luna, etcétera. Pues esa es la pregunta. ¿Estamos bajo el nuevo pacto o la ley? Sí, es una buena pregunta. La pregunta, a veces cuando yo leo preguntas así o me dan argumentos como esa, yo trato de detectar en la pregunta o en el argumento alguna, se dice en inglés, un fallacy, ¿verdad? Que es como un error lógico o un error o algún clase de error, ¿no? Hay un error en falacia, gracias. Hay un error en esta pregunta y es en assuming, how you say assuming, Asumir. es asumir que hay una diferencia entre los dos y ese es un problema. ¿Por qué lo digo así? Porque si lees bien en Hebreo 8, allí habla del pacto. Hebreo capítulo 8, versículo 8, habla del nuevo pacto. Y ese es el Nuevo Testamento. Si acaso alguien dice, no, pues no puedes citar el Viejo Testamento, somos cristianos del Nuevo Testamento, eso es algo que yo he escuchado muchas veces. Pues aquí vamos al Nuevo Testamento. Y en Hebreo capítulo 8, que es el Nuevo Testamento, allí dice sobre el nuevo pacto, que la ley en el nuevo pacto está escrita en el corazón. O sea que no debemos de sacar la ley de Dios y ponerla parte del nuevo pacto. Al contrario, el nuevo pacto lo que hace son dos cosas. Dice, si tú lo lees bien en Jeremías 31, dice que Dios pondrá la ley en el corazón y en la mente de su pueblo y también que Él perdonará sus pecados. Ahora, algo bien importante que tengo que decir sobre esto. Y esto es un estudio que yo tengo un tiempito ya estudiando, más profundo últimamente. El nuevo pacto, es cierto que hay algo nuevo que ocurrió cuando Jesús murió en la cruz y allí él hace un inauguration, how you say that? Una inauguración de la ley del nuevo pacto, ¿verdad? Perdón. Pero el concepto del nuevo pacto es nuevo desde el jardín de Edén. ¿Por qué lo digo así? Porque la idea de escribir la ley en el corazón no es algo que empezó cuando Jesús murió en la cruz. Si lees en Deuteronomio, si lees en Éxodo, Dios constantemente decía que quería que la ley estuviera en el corazón del pueblo, de los israelitas, ¿no? O sea, que eso no era algo nuevo, es un concepto que siempre existió en la mente de Dios, ¿no? Y lo que Él siempre quiso en su pueblo. También el nuevo pacto dice en Jeremías 31 que Él perdonará sus pecados. Eso no es nuevo tampoco. Desde el principio Dios quiso perdonar el pecado de las personas, ¿no? Pero el problema es que hubo otro pacto, un pacto viejo, donde ellos dijeron en el Éxodo 19, todo lo que Dios diga, yo hará. Y pues ahí sabemos, cuando hicieron ese pacto, que lo dañaron por completo, porque no pasó mucho tiempo cuando ya ellos estaban adorando a un calf, golden calf, ¿no? Entonces lo violaron y ese viejo pacto de tratar de hacerlo tú mismo, eso siempre existió en la mente de las personas, porque lo que tiene que ver con pacto es algo, no es de tiempo, es algo de experiencia, es algo del corazón, ¿no? Un pacto nuevo, Moisés lo tuvo con el Señor, ese pacto. Abraham también, David también, ellos tuvieron esa experiencia del nuevo pacto, digo experiencia, ¿no? Porque dice la palabra que Jesús fue el Cordero desde la fundación del mundo. No sé cómo, si lo traduje bien, pero el Apocalipsis dice que he's the lamb slain, un cordero que lo mataron desde la fundación. O sea que eso es algo desde el principio, desde el jardín, cuando Dios le dio la promesa a Adán y Eva
el simiente matará a la serpiente y la serpiente lo picará en el... Estoy tratando de, de Y lo traducirlo. morderá en el calcañán, Ajá, sí, gracias. en el talón. Eso es una promesa que el Señor dijo, ¿verdad? Que el Señor les dio. O sea que, y ahora vamos a hablar de la ley por unos segundos. También existió desde antes de que Dios lo habló en el Sinaí, desde antes, porque por eso fue que Josué se mandó y corrió cuando la esposa de Potifar quería acostarse con él, porque él entendió que era malo cometer adulterio. Por eso fue que Caín, Dios lo juzgó a él, he punished him, por matar, porque fue malo matar. O sea que por principio, la ley también siempre existió. Estas son cosas que no es algo que empezó con Jesús. Lo que empezó con Jesús, que totalmente sí fue nuevo, fue la sangre que él derramó en esa cruz. Eso nunca ocurrió antes. La hermana White habla un poco de esto en el conflicto de los siglos, y también en Patriarcas y Profetas. Sé que con nuestros hermanos evangélicos, pues no se cita la hermana White, pero para los adventistas, allí pueden leer allí también como ella lo explica. Pero sí hubo un pacto nuevo que empezó en la cruz, pero el concepto de ese pacto, la idea de ese pacto fue desde mucho antes y nunca hubo una separación entre la ley y el nuevo pacto. El nuevo pacto era siempre poner los principios de la ley en el corazón para que ya no tengamos que tener un papel con las leyes escritas o tablas con la ley escrita, porque no funcionó así. Porque ellos siguieron cometiendo pecado. Tenía que estar escrito en el corazón. Así siempre lo quiso Dios y así es que como nosotros lo tenemos que tener también. Muchas gracias. Y también que estaban las leyes ceremoniales, lo cual eso ya entra en otro tema. Que no, obviamente al Cristo morir, el Cordero. Claro, estamos hablando de la ley moral. Exacto. Pero las leyes ceremoniales, sabemos que eso terminó en la cruz, pero fueron importantes también en el tiempo antes de la cruz, porque they pointed to Christ. O sea, Jesús murió en la cruz, pero la Biblia también dice, como leímos en el Apocalipsis, desde antes de la fundación. ¿Por qué? Porque allí cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían que morir. Pero nosotros sabemos que Jesús se metió en el medio entre la vida y la muerte y dijo, no, yo moriré por ellos, ¿no? Y allí se sacrificó un animal y con la piel de ese animalito cubrieron el cuerpo de Adán y Eva, ¿no? Eso era el símbolo de Jesús ahí mismo. Todo eso fue símbolos que, claro, terminaron en la cruz, se culminaron allí, pero lo que es la ley moral, eso es algo que existió desde el principio y existirá para siempre. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. La siguiente pregunta ¿es el sábado el verdadero día de adoración? Yo creo que más o menos tocaste eso en el tema que diste. ¿O se puede observar cualquier otro día? Yo he escuchado de personas que dicen que adoran el domingo porque ese fue el día que Jesús resucitó y como eso sucedió supuestamente después, viene a ser como algo más importante. Pero, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, sí, yo escuché también, pero la ley no, la Biblia no dice que porque Jesús resucitó el domingo que ahora reemplaza, creo que se dice así, o replaces. Reemplaza. Reemplaza el día sábado. Es importante el día de la resurrección, claro. Y al igual es importante el día de la crucifixión, también eso es importante, pero nosotros no guardamos el viernes, ¿no? La Biblia nos dice que debemos de celebrar la resurrección de Dios, de Jesús, y también la crucifixión de Jesús, y también el sábado, donde lo dice pues en el Romanos 6, habla del bautismo, y allí explica que al bautizarse estás en comillas quizás decimos celebrando, pero más está como es un símbolo de la muerte y la resurrección de Jesús, como nosotros
Espiritualmente no morimos del viejo hombre, dice ese capítulo, cuando bajamos al agua por completo y después cuando subimos una nueva criatura, ¿verdad? Esa conexión lo hace Pablo en Romanos 6. Pero Pablo ni ningún autor dice que debemos de guardar el día como tal. El único día siempre fue el sábado. Entonces la pregunta es que si Saturday, the true day of worship, claro, es el sábado, eso lo sabemos por varias maneras. Sabemos que si Jesús resucitó el domingo, pues obviamente el sábado fue el día antes del domingo. Entonces sabemos que el séptimo día es sábado, el sábado del Señor, el día sagrado. Dice el texto también, otra razón porque sabemos, porque los judíos desde hoy en día guardan el mismo día, el séptimo día, que es sábado, que en inglés decimos Saturday. Y ellos lo están haciendo desde antes de Jesús, ¿no? Y allí siguen haciéndolo. Entonces allí tenemos ese testimonio de qué día es. Y la pregunta también era que si podemos guardar cualquier otro día o todos los días. La respuesta es simplemente no, porque la Biblia no lo dice, es simple. Hay que hacer lo que dice la palabra. Entonces la palabra no dice que el séptimo día o que el sábado es todos los días o que debemos guardar todo el día. Dice sábado, es el único día, no hay otro. El sábado, ese es el día de reposo. Ahora, ¿debemos de adorar en otros días? Eso sí, ¿verdad? Como ya lo leímos en el Salmo 92:1, que es un salmo dedicado al sábado, pero en el mismo salmo, el salmista dice que él adora a Dios cada noche, declara su misericordia cada noche. O sea que es una experiencia a diario, hay que adorar a diario. Pero es como yo amar a mi esposa a diario. Pero el día de nuestra anniversary es aún más especial. Y eso, al amar a mi esposa todos los días, no cambia el día de su cumpleaños, el día de nuestro matrimonio, eso no cambia eso. Es más, es más íntimo, ¿verdad? Es más especial porque tiene un significado que los demás días no tienen. O sea, es igual con el sábado. Ese es el día que el Señor escogió y al tratar de cambiar un poquito del sábado, y decir, oh, voy a guardar el sábado, pero todos los días, o en este otro día. Esto es quebrantar el sábado. Y eso es lo que el enemigo quiere, de que si podemos quebrantar por lo menos un mandamiento, vamos a ser violadores de todos los mandamientos, porque así dice Santiago capítulo 2, 10 y 11. Dice que si guarda uno, pero viola otro, eres transgresor de toda la ley. Y eso es lo que el enemigo quiere. Entonces la respuesta simplemente es no. El día es el sábado, pero sí debemos de adorar todos los días. Muchas gracias. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cuál es el día del Señor? Yo asumo, esta no está elaborada mucho, pero yo asumo porque en la Biblia a veces habla sobre el gran día del Señor, ¿sabe? No sé si querrás elaborar en cuanto a eso. ¿Cuál es el día del Señor? Ok, cierto, hay un día que se dice el día del Señor, esa es la segunda venida del Señor. Quizás podamos decir, no tengo un texto, pero quizás podamos decir que otro día del Señor sería cuando Él venga en la tercera vez, cuando ya pasemos nuestros 1000 años en el cielo y volvemos otra vez. Quizás ese sea otro día del Señor. Pero el sábado también habla del día del Señor que le pertenece a Él como un día santo, como un día sagrado. Por ejemplo, yo puedo decir el día de Edwin Cotto, para mí es en febrero 27. Ese es mi día porque yo nací ese día, es sagrado para mí, es diferente, ¿no? Pero yo puedo tener otros días también. El día que me gradué de del instituto donde fui a estudiar, el día de que conocí a mi esposa, hay muchos días así especiales, pero nada cambia el día de mi cumpleaños, sigue el día de mi cumpleaños y no, eso no cambia, ¿verdad? Entonces, sí, quizás haya días así como la segunda venida del Señor, pero hay un día que es un día que también le pertenece a Dios, pero es un día sagrado, es un día santo, es un día puesto como un día, como un mandamiento, y ese es el sábado. Y eso está en Isaías 58:13, donde el Señor dice que
el día sábado es su día. En el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 2, versículo 28, Jesús dice, yo soy el Señor, creo que así dice, si lo traduje bien, el Señor o el dueño quizás podemos decir, del sábado, ¿no? O sea que le pertenece a él. Y Apocalipsis 1, versículo 10, habla de un día que le pertenece a él. Algunos dicen que en ese contexto en ese texto es el día del Señor como la segunda venida. No lo creo que es así, porque si leen el contexto, el próximo versículo, los próximos versículos que llegan, cuando Juan mira, al escuchar la voz en ese día sagrado, él no ve la segunda del Señor, lo que él ve es a Jesús caminando en el lugar santo en el cielo, donde están las 7 lámparas, ¿verdad? Él no ve la segunda del Señor, por eso el día allí no es la segunda venida del Señor, porque el contexto no lo muestra. Aunque puedo decir esto, el contexto tampoco dice sábado, ¿no? Ni dice domingo, pero cuando comparamos con otros textos como la de Isaías 58:13, Marcos 2:28 y otros demás, el día del Señor es sábado. Ese texto dice the Lord's Day. En el griego dice belonging to the Lord, que le pertenece a él. Y solamente eso usa una vez más donde habla de la comunión, the Lord's Supper, y dice que le pertenece a él también. O sea que es algo que es de él, es de él. Como yo digo, yo soy dueño de mi casa, es mía, ¿verdad? Pues ahí él dice, yo soy dueño del sábado, es de él. Yo soy el Señor del sábado, pues porque es un día que le pertenece a él. Eso es lo que está hablando allí en el Apocalipsis 1:10. Muchas gracias por la explicación. Y la última pregunta que recibimos, de las que, ¿verdad? Que me llegaron, la voy a buscar en español aquí. Muchos usan Gálatas 3:19, Galatians 3:19, para decir que la ley no sería perpetua y cuando Cristo vino a este mundo a morir, ya somos libres de la ley. ¿Qué versículo podemos usar en la Biblia para explicar lo que realmente significa? Ok, bien. Muy buena pregunta. Me va a tomar por lo menos unos 3 o 4 minutitos para si me permite. Dice la Biblia, y es cierto, no estamos bajo la ley, es así lo dice, y eso es claro. Pero hay que entender algo. El punto del nuevo pacto, como ya hablamos, es poner la ley en el corazón. Entonces, claro que ya no estamos bajo la ley, como era antes, porque como era antes, era escrita en tablas, ¿verdad? Ya no estamos bajo eso, estamos libres de eso, ¿no? No tenemos que ver en un papel, como expliqué, unas tablas, no tenemos que mirar allí y decir, esto es bueno y esto es malo, esto es lo que debo de hacer. Eso no es así. Ni siempre, ni Dios quiso que fuera así, siempre quiso que fuera en el corazón. Así lo leímos en Deuteronomio, en otros textos, ¿no? Pero así bajo el viejo pacto, pues así lo hicieron. Entonces es cierto, no estamos bajo la ley porque la ley no está arriba de nosotros para usar esta imagen. Pues no estamos bajo la ley, está dentro de nosotros, ¿ves? Está escrito en el corazón, ¿no? Entonces, no estamos bajo la ley, estamos en un acuerdo con la ley, estamos en una relación con Dios donde Él escribe la ley en el corazón y vivimos el principio y no necesitamos que alguien nos diga qué hacer porque es natural. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, yo puedo coger varias reglas en mi casa, escribirlo en papel y ponerlo en el refrigerador y decirle a él, tiene que leer allí las reglas. Ese es tu schoolmaster. Así dice el versículo 24 de Gálatas 3. Schoolmaster. Allí está escrito en el fridge. Tiene que hacer lo que dice para que te enseñe, ¿verdad? Y guarde la ley en mi casa. Pero yo no quiero eso. Yo quisiera que fuera natural, pero no es natural. Entonces, ¿qué hago? Pues lo escribo. Eso es lo que Dios hizo en el Sinaí, ¿verdad? Pero llega un punto donde ya mi hijo está acostumbrado a hacer el bien. Ya él no necesita el schoolmaster. Ya no se necesita que esté escrito así. Ahora está en su corazón y ya es natural para él, ¿ves? No estamos bajo eso ya.
Estamos bajo el nuevo pacto, que es tener la ley en el corazón y así vivir esa experiencia naturalmente. Entonces, el texto dice, many use Galatians 3:19 to say that the law was not perpetual. When Jesus came in the world to die, we are free from the law. Bien, vamos a leer Gálatas 3:19. Si me la pones allí, hermanita, Gálatas 3:19, yo la busco aquí en español. Si me das 2 minutitos, aquí concluimos con este. Gálatas 3, perdón, Gálatas 3:19. Si me la ponen en español, para allí yo leerla para ustedes. Está allí está, ok, ya la veo. All right, so Gálatas 3 dice, o lo vas a poner en, ok, that's good. Ok, dice allí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión. Ok, vamos a parar allí por un momento. Noten unas cosas bien interesantes, y esto no muchos lo notan. ¿Por qué fue añadida la ley? Dice, a causa de las transgresiones. Quiere decir que hubo transgresiones antes de que llegó la ley. O sea que los principios de la ley ya se estaban quebrantando. ¿Qué hace Dios? Dios da la ley ahora en una forma donde se lo habla y lo escribe. ¿Por qué? Porque lo estaban violando. Ellos estaban quebrantando la ley y no sabían que lo estaban haciendo. Entonces, él da la ley de esa forma. Déjame confirmar eso lo que dije con Romanos. Hermanita, si vas a Romanos 5:20, allí leemos algo bien interesante que colabora lo que yo expliqué y nos ayuda a entender este texto aquí. Y después vamos a volver para leer un poco más del contexto. Dice allí, pero la ley se introdujo, notan lo que dice, ¿por qué? Para que el pecado ahondase. ¿Ves? Había pecado ya se estaba violando, quebrantando la ley, los principios se estaban quebrantando. Caín mató a uno, ¿no? Muchas matanzas, muchas mentiras, muchas adulterio, eso se veía todo en el libro de Génesis, antes de que Dios dio la ley en el monte de Sinaí, en el Sinaí, ¿no? ¿Por qué Dios lo dio? Pues para que el pecado abundase. Ok, si lees en el capítulo 7 ahora, hermanita, vaya para el capítulo 7 y después vamos a volver al contexto de Gálatas. So, capítulo 7 de Romanos. Vamos a leer el versículo. Deja que lo busco, el versículo 7. 7. Dice allí, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Ahora nota lo que dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Ese es el problema que ellos estaban teniendo, ¿verdad? Ellos no sabían el pecado, no sabían que estaban en el mal, no en una manera perfecta. Entendían que, claro, por la conciencia, ¿no? Romanos 2 habla de eso y la naturaleza nos explica que hay un Dios, pero no de una manera perfecta. Entonces viene la ley que es perfecta, dice en el libro de Salmo 19, y le muestra a ellos qué es el pecado. Entonces él dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ves lo que ocurrió? Entonces vamos a volver ahora a Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Con estos textos en mente, Romanos 5:20, Romanos 7:7, 7:8 también habla de eso. Volvemos al contexto de Gálatas 3. El 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ya sabemos por qué. ¿Por qué entró la ley? ¿Por qué se introdujo la ley? Porque ya había transgresiones, ya se estaba violando la ley y ellos no tenían una perfecta entendimiento de eso. Entonces Dios les dijo a ellos, mira lo que ustedes están haciendo. Es como mi hijo.
tiene 5 años. Él no sabe cuando él está haciendo el mal, pero la está haciendo, ¿no? Él no sabe que al hablar a su papá de esa manera es malo. Él no sabe que al coger algo que no es de él es malo. Él está en transgresión. ¿Qué hago yo entonces? Vengo yo, me siento con él y le explico, como así hizo Dios en el monte. Y le digo a él, esto está mal, esto es lo que no debes de hacer. Y ahora se lo voy a escribir a él para que lo lea también y la vea siempre, ¿no? Si él me dice a mí, ok, papi, yo lo voy a hacer ahora, ya ahí está el problema, ¿no? Porque el decir yo lo voy a hacer es el problema, ¿no? No, él debe decirme, papi, ayúdame para yo hacer el bien. Ese es el nuevo pacto. Yo escribiré mi ley en tu corazón y va a ser natural para ti hacer el bien. ¿Bien? Entonces, cierto, la ley entró en un cierto sentido en esos años, ahí en el monte de Sinaí, pero los principios existió desde antes. Y por esa razón es que Dios lo dio allí en el monte de Sinaí. ¿Ok? Y un punto más, y aquí terminamos, el mismo texto dice, fue añadido, creo que dice, hermana, it was added, dice la palabra en inglés, it was added, right? How do you say that in Spanish? It was added, como... Fue añadida. Ajá, sí, fue añadida. Esta palabra añadida no significa que no existía antes. Por ejemplo, ¿quién cocina? ¿Quién cocina aquí? ¿Usted cocina, hermanita? El hermano allí, que no lo veo allí, pero Gisela o Milán, Heidi, si usted cocina, usted sabe que hay que añadir sal, ¿no? Ingrediente. Si no le pones sal, no va a saber bien la comida. Pero una pregunta, si tú le añadas sal, ¿significa eso que la sal no existía antes? Claro que no. Siempre existía la sal, allí estaba en tu gabinete, pero tú añadiste la sal para ayudar allí tu comida. Y te doy un texto para finalizar, para comparar lo que dije allí. Eso es un ejemplo práctico, pero un texto allí en el Hechos, capítulo 2, versículo 41. Y con esto terminamos. Hechos, capítulo 2, versículo 41. La misma palabra se usa acá en el griego. Dice allí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron y aquel día como 3,000 personas. La misma palabra en inglés y en griego, añadir, pero claro, esas personas existían antes. O sea que no quiere decir que por usar la palabra añadir, que la ley no existía. Espero que este estudio fue de bendición, fue profundo, pero espero que no hubo confusión por eso, pero que fue de bendición, que entendieron un poquito más el asunto. Y si necesitan estudios bíblicos, oraciones, yo puedo compartir mis estudios con quien sea. Me pueden contactar en el website adventistdefenseleague.com. Muchas gracias. Y gracias Edwin, de verdad, tremendo tema. Yo sé que es mucha información, tratamos de condensarlo a través de este tema y yo creo que, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, estuve chequeando por Facebook, no vi ninguna pregunta y aquí en el chat tampoco veo preguntas adicionales. No sé de los que están aún conectados. Yo sé que se ha hecho tardecito, si alguien tiene alguna pregunta adicional del tema mencionado, y quiere hacerla, lo puede hacer. Pero lo que es, ¿verdad? No sé si hay alguien que tenga preguntas, pero me gustaría que pusiera en el chat, Edwin, que compartiera el enlace de su página. Y no sé si hay alguna otra manera de contactarlo. Él tiene un ministerio muy bueno. Como ven ahí el logo, la Liga de la Defensa, así que de advenimiento. Así que muy interesante y él constantemente está trayendo personas. Si usted domina el inglés, es tremendo recurso ahí, porque trae personas de habla inglés, un tema profundo de apología o apologética. ¿Okay? ¿Alguna pregunta adicional que tengan? Parece que no. Bueno, Edwin, muchísimas gracias. Agradezco también a tu esposa, a Diana,
por siempre estar, ¿verdad? Dispuesta a cedernos un ratito de su tiempo para que puedas compartir con nosotros. Así que vamos entonces a terminar con una oración. Si nos puedes terminar con una oración, te lo voy a agradecer, Edwin. Seguro. Oremos. Señor, gracias por el momento de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad. Sabemos que en muchos lugares del mundo no se puede, pero aquí estamos en la libertad. Pedimos, Señor, que aprovechemos este momento antes de que las cosas se pongan aún más difícil para entender tu palabra más y ser preparados para siempre dar una respuesta, según primera de Pedro, capítulo 2:15. Señor, que seamos discípulos y que a través de nuestras palabras, influencia, podamos traer a muchos más a tus caminos a través de tu Espíritu Santo, utilizándolo a nosotros. Gracias por este programa, gracias por Iris y su trabajo allí, su obra en Puerto Rico y la misión que está ocurriendo con los jóvenes también, con aquellos participantes que estuvieron acá y los que luego van a escuchar el tema en otro momento allí cuando vean el video. Sé con ellos también y con sus familias. Te pedimos, Señor, que nos perdones por todos nuestros pecados y que nos bendiga ahora con tu presencia en este lindo sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias nuevamente y que tengan buenas noches. Dios les bendiga y feliz sábado. Night. Night.